Enfoque de Género en la Acción Pública para la Atención de Víctimas, Mujeres y Paz en el Sistema Penal Acusatorio para la Defensa y Marketing Digital y Contenido Convergentes, y candidata al Magíster en Derecho Penal, certificada en atención a víctimas con enfoque diferencial y de género, en un sistema de responsabilidad penal adolescente, en mecanismos alternos de solución de conflictos y como formadora presencial y en ambientes virtuales en sistema penal. Socia fundadora, miembro del Comité Editorial y coordinadora del Comité Académico de Ibercrima, del Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada con sede en Valencia, integrado por expertos de España, Italia, Portugal, Perú, Argentina, México, Estados Unidos, Uruguay, El Salvador y Colombia, reconocido oficialmente por el Estado colombiano como víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno. Carmen Arena, un placer que estés aquí con nosotros, bienvenida. Gracias. Bueno, los saludo nuevamente a todos y a todas. ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a ver. Vamos a estirar las piernas, vamos a estirar los brazos. A ver, los veo como dormidos. A ver, por favor, muévanse de su puesto. Vamos a ver, vamos a animarnos un poquito. Muévanse, levanten los brazos, por favor. Levántenlos. A ver, los de adelante también. Levanten los brazos, por favor. Eso. Respiren profundo. Inhalen por la nariz, retengan un instante y suelten lentamente por su boca. Bueno, bienvenidos, por favor, tomen asiento. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar de un tema que tiene todo que ver y de alguna manera lo vamos a concatenar con lo que quien me precedió en el uso de la palabra venía hablando. Vamos a hablar de desaparición forzada y mecanismo de búsqueda urgente. Para hablar de desaparición forzada, vamos a contextualizarnos. Colombia es un país que es muy conocido a nivel mundial. Ojalá fuéramos conocidos solo por el café, por el petróleo y por otra serie de productos que vendemos, que exportamos, pero lamentablemente somos más conocidos porque somos uno de los países más violentos del mundo, con una historia de narcotráfico y de violencia por cuenta de las guerrillas y de los grupos paramilitares o de autodefensas, que ha sido lamentable y que ha dejado muchas víctimas. No hablamos únicamente de personas asesinadas, no hablamos únicamente de tomas a poblaciones, de secuestros, de desaparición forzada, hablamos del conflicto en general que nos ha impedido vivir en paz a lo largo de más de 50 años. Para tomar como referencia el tema que vamos a tratar, voy a remitirme a lo que se ha hecho recientemente en el país a través de la Comisión Nacional de Memoria Histórica. La Comisión Nacional de Memoria Histórica es un organismo público que fue creado para recopilar toda la información estadística de lo que ha sido el conflicto armado colombiano, es decir, para conocer quiénes son los actores armados, dentro de los cuales se han identificado, como les decía, en primer lugar, las guerrillas, desde el año de 1958, que encontramos el primer surgimiento de las guerrillas. En segundo lugar, los grupos paramilitares. Y en tercer lugar, también los agentes del Estado, porque lamentablemente en una nación en la cual se ha presentado un conflicto armado interno, no siempre las fuerzas del Estado obran de acuerdo con la ley. Algunos agentes se apartan de la ley para convertirse también en autores de delitos en el marco del conflicto armado. ¿Ok? Partiendo de esas consideraciones, de acuerdo con la estadística recopilada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, tenemos que desde 1958 hasta el 17 de noviembre de 2017, en Colombia habían desaparecido 82.996 personas. Todas ellas a manos de estos grupos, o mejor, de estos actores. Vamos a hablar de actores porque, como les decía, no estamos hablando solo de desapariciones por cuenta de los grupos armados ilegales, sino también algunas son por cuenta de, algunas no pocas, no despreciables, por cuenta también de las fuerzas del Estado. Inicialmente el Centro de Memoria Histórica había iniciado la elaboración de su estadística en el año 1970 y había finalizado en el 2015.
porque se consideraba que este lapso era el lapso en el cual de alguna manera había surgido este delito, se había incrementado de manera indeseable y se había producido el mayor número de personas desaparecidas. La realidad, cuando empezamos a construir nuestra memoria histórica, que no la ha construido solo el centro, la ha construido a partir de relatos de víctimas, de relatos de desmovilizados, tanto de guerrillas como de paramilitares, de agentes del Estado que se han acogido también a la justicia, etcétera, encontramos que la cifra era alarmantemente superior y que aun cuando el fenómeno como tal lo identificamos solo a partir de la década del 70, cuando nosotros nos devolvimos en el tiempo a lo que había sucedido desde 1958, cuando surgió la guerrilla de las FARC, encontramos con asombro, con dolor y con vergüenza que la cifra aumentaba en 20.000 personas, más de 20.000 personas habían desaparecido de manera forzada, es decir, en contra de su voluntad, entre 1958 y 1970. ¿Ok? Bueno, por favor. Quiero iniciar pidiéndoles que reflexionen con esta frase y yo me voy a permitir leerla. La amo, me encanta y pienso que la tenemos que interiorizar todos. Este es el preámbulo del libro Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, que es un escritor que me gustó desde niña, y dice así: nadie es una isla por completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo en un continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Por eso, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad y por tanto, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti. El autor, John Donne. Quiero que se queden con esa reflexión, quiero que nunca la olviden. ¿Por qué? Porque el delito de desaparición forzada se incrementó surgió y se fue incrementando de manera indeseable gracias a esa indiferencia de la que han hablado muchos líderes humanitarios en todos los extremos del mundo. Gracias a la mirada indiferente de esto no es conmigo, ay pobrecito, les pasó eso, hay que pesar, les dolerá mucho, pero ya les pasará, ok, yo sigo mi camino. No es así, esto nos toca a todos. Cuando somos indiferentes, ¿qué pasa? Los autores de este tipo de delitos van tomando confianza y van diciendo, no les importa, nos están facilitando el camino, ok, hagámosle, vámonos, vamos a seguirlo haciendo. Y es tan cierto que en mi país el fenómeno se empezó a presentar en la zona rural de los departamentos que eran más afectados por la violencia. Inicialmente, cuando hablamos de 1958, estamos hablando de la zona del Sumapaz, que es el departamento de Cundinamarca, en el cual se encuentra la ciudad de Bogotá. Hablamos del departamento del Tolima, cuya capital es Ibagué. Hablamos del departamento del Caquetá, que es el departamento en el que, si ustedes recordarán, se dio la gran desmovilización de la guerrilla, etcétera. ¿Qué pasó? Inicialmente todos estos tipos de delitos que cometían los grupos armados ilegales y los mismos agentes del Estado se circunscribían a esa zona de nadie, a donde se mataba a diario, a donde se torturaba a diario, se secuestraba y se desaparecían las personas, pero como no nos tocaba a los que estábamos aquí ubicados en las capitales, cómodamente sentados en nuestras oficinas, saliendo a pasear con nuestras familias, etcétera, etcétera, fuimos indiferentes. Miren lo que pasó con el fenómeno. ¿A ustedes les parece que la cifra de más de 82.000 personas desaparecidas entre 1958 y 2017 es despreciable? ¿Verdad que no? No es nada despreciable, y mucho menos cuando miramos las estadísticas que nos ofrecía nuestro compañero hace unos momentos. En un país tan pequeño, El Salvador tiene el mismo tamaño del departamento de Boyacá, y el departamento de Boyacá en Colombia es uno de los 26 departamentos que integran el país. Entonces, miren lo alarmante de las cifras del Salvador en materia de desaparición forzada. Y lo grave que no nos estemos organizando jurídicamente en el Estado y como sociedad
para contener este tipo de delito y para hallar a las personas desaparecidas. Bueno, continuemos. ¿Qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada, como su nombre lo indica, es la desaparición de una o de varias personas, ojo, en contra de su voluntad. ¿Necesita algún otro requisito para que nosotros hablemos de desaparición forzada? No, que se produzca en contra de su voluntad. Pero ojo, hay una característica fundamental que la diferencia del secuestro. Cuando yo secuestro, cuando yo cometo el delito de secuestro, estoy hablando de que el secuestro es un delito instrumental. Yo quiero un beneficio, yo quiero obtener algo cuando yo secuestro a una persona. Yo secuestro para torturar, yo secuestro para sacar información, yo secuestro para presionar una decisión política, yo secuestro para obtener dinero, para obtener una recompensa, un pago a cambio. La desaparición forzada tiene como característica fundamental que yo estoy privando de la libertad a una persona para, como lo decimos coloquialmente en Colombia, refundirla, esconderla, para que nadie sepa en dónde está y qué está pasando con ella. ¿Qué pasa con muchas o la mayoría de las personas desaparecidas? Que terminan siendo asesinadas, pero antes de ser asesinadas han tenido que soportar una vida miserable de cautiverio, de tortura, etc. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando en Colombia, cuando este delito lo comete el Estado o los agentes del Estado, estamos hablando de una grave violación a los derechos humanos. Y dicho sea de paso, constituye para nosotros un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué es importante que para Colombia la desaparición forzada sea un crimen de lesa humanidad? ¿Por qué se les ocurre? Piensen, quiero conocerles las voces. ¿A ti qué te va interesado? Exactamente. Desafortunadamente, yo amo mi país, ustedes aman su país, todos amamos nuestros países, por favor, representamos a nuestros países en el exterior. Sin embargo, sabemos que tenemos sistemas de justicia que son bastante precarios, en los que suelen prescribir los delitos por la mora con que las autoridades investigan. Uno, porque tienen muchos procesos en trámite, tienen poco personal a cargo, no tienen suficientes investigadores, no tienen suficientes peritos, o bien porque el funcionario definitivamente dijo, ya está desaparecido, dejémoslo así, eso ya debe estar muerto, dejémoslo así, y la cosa iba prescribiendo. Entonces llegó un momento en el que afortunadamente dijimos, hay delitos que tienen que convertirse en crímenes de lesa humanidad. Uno, por el tipo de derechos fundamentales que están atacando, que están violentando. Y dos, porque así logramos que sean imprescriptibles y nos da la posibilidad maravillosa de poderlos investigar en cualquier tiempo. Continuemos. Bueno, características de la desaparición forzada como delito. Uno, es una conducta que está tipificada en mi país como delito, a partir de la cual se violan múltiples derechos fundamentales de las personas. Encontramos el derecho a la libertad, el derecho a la familia, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, el derecho a la familia, el derecho a la vida y a la integridad personal. ¿Por qué hablamos del derecho a la vida? Porque, como les decía, la mayoría de las personas que son privadas de esta manera de su libertad terminan siendo asesinadas o muriendo en cautiverio porque, por ejemplo, tenían enfermedades terminales, tenían enfermedades que requerían unos cuidados específicos que sus captores no les dan. Entonces muchas veces ni siquiera son asesinadas, sino que se dejan morir porque no reciben la atención médica necesaria para atender su salud. Segunda característica, se trata de un delito de ejecución continuada. ¿Por qué razón? Mientras la persona continúe desaparecida, se está cometiendo el delito de desaparición forzada. Vale decir, como ejemplo, si nosotros establecemos a través de una investigación dentro de un proceso penal
que Pedro Pérez fue el que privó de la libertad a Juan Evangelista, lo vamos a procesar por desaparición forzada. En el momento en el que aparece la persona muerta, por ejemplo, estamos hablando ya de un homicidio de características específicas, calificado, agravado, etcétera. Y si la persona aparece viva, hasta ese momento estamos hablando de la comisión del delito de desaparición forzada. ¿Estamos? Cuando no entiendan algo porque yo no sea clara, por favor levanten la mano, me interrumpen y con mucho gusto yo les aclaro o les explico. ¿Ok? Bueno, en tercer lugar, ya lo hablábamos, no me voy a detener más ahí, es imprescriptible porque se trata de un crimen de lesa humanidad. Continuemos. Bueno, en cuanto a la normatividad relacionada con el delito de desaparición forzada, tenemos en primer lugar el artículo 12 superior, es decir, el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe que las personas sean sometidas a desaparición forzada, a tratos humanos inhumanos y degradantes, a tortura, a penas perpetuas, etc. Segundo, es un delito que está consagrado en la Ley 589 de 2000, que fue la ley que, creó el delito como una figura autónoma y dos, creó también el mecanismo de búsqueda urgente y otro tipo de mecanismos que vamos a ver rápidamente a continuación. Adicionalmente, para que ustedes se aterren o se mueran de la risa o se sienten a llorar, en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que no ha sido suscrita por Colombia, eso es vergonzoso, la vergüenza disminuye un poquito porque nosotros sí suscribimos y ratificamos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que tiene plena vigencia desde el año 2005 en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos sujetos y reconocemos, y ustedes lo saben, tanto la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. Nosotros estamos sujetos a las sanciones tanto para el Estado como la garantía para las víctimas. Y vamos a ver más adelante cómo. Bueno, ¿en dónde pueden encontrar las víctimas de desaparición forzada y sus familiares que se sancione a los responsables? En Colombia en estos momentos coexisten 3 sistemas a partir de los cuales las víctimas pueden solicitar que se haga justicia. Ustedes saben que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que está consagrado también en la Carta Política y en los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos no solo por Colombia, sino también por todos los países, incluyendo El Salvador. Esto aplica también para El Salvador. Entonces, tenemos en primer lugar, la jurisdicción ordinaria a la que estamos sometidas todas las personas. Si yo cometo el delito de desaparición forzada, yo voy a ser procesada por la jurisdicción ordinaria. En segundo lugar encontramos la Jurisdicción de Justicia y Paz, que fue creada cuando se desmovilizaron de manera colectiva los paramilitares en Colombia, o lo que conocemos como las autodefensas, y se dieron desmovilizaciones individuales de guerrilleros que pertenecían a las FARC, al ELN, al EPL, porque ellos no se habían desmovilizado colectivamente. Entonces, quienes cometieron el delito de desaparición forzada y que se acogieron a la Jurisdicción de Justicia y Paz son investigados por esta jurisdicción también por este tipo de delitos. Y ojo, las víctimas tienen derecho a acudir también a esta jurisdicción, bien para denunciar, bien para declarar como testigos, bien para ser reparados por este tipo de delitos en esta Jurisdicción de Justicia y Paz. Ahora, en tercer lugar, y a partir del año pasado, por virtud de los acuerdos de La Habana, con los cuales se puso fin teóricamente al conflicto armado que hay en Colombia y específicamente al conflicto surgido entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, encontramos el surgimiento de la Jurisdicción Especial de Paz.
Ha habido 80.000 problemas, 80.000 cuestionamientos a la Jurisdicción Especial de Paz, porque de alguna manera, tengo que confesarlo, como Estado improvisamos un poco y resulta que cuando llegó el momento en que la Jurisdicción Especial de Paz tenía que actuar, no tenía todavía reglamento siquiera para que sus integrantes supieran cómo tenían que moverse. Uno no se puede bailar de cualquier manera. Si es vals, lo bailo así. Si es salsa, lo bailo de otra manera. ¿Ok? Entonces no sabían cómo tenían que funcionar. Sin embargo, también las personas que hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada por parte de los miembros de las FARC, ojo, y de los agentes del Estado que también se están acogiendo a la Justicia Especial de Paz, tienen derecho a acudir allí. Ya vamos a ver de qué manera van a acudir. Bueno, resulta que en la ley encontramos nosotros 4 mecanismos de prevención y de protección dirigidos específicamente al delito de desaparición forzada. ¿Por qué se crearon mecanismos especiales para este delito? Por la magnitud de los casos de desaparición forzada en mi país. Primero, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hay un problema fundamental. Nosotros no nos podemos quedar diciendo, ay, desapareció Pedro, pero ay, pobrecito Pedro, pobrecita la familia, vamos y le mandamos a decir una misa, le prendemos unas velas, le ponemos unas flores. No, hay que buscar a los desaparecidos. Las personas no se esfuman. Las personas en alguna parte están sobre o bajo tierra. Muchas aparecen bajo tierra. ¿Sí? Entonces hay que buscarla. Se creó esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que está integrada por las principales entidades relacionadas con el tema, vale decir, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, y aquí me voy a detener un momento. Resulta que tenemos a continuación el mecanismo de búsqueda urgente. El mecanismo de búsqueda urgente surgió de manera informal en la Defensoría del Pueblo hace más de 20 años. ¿Por qué? Yo trabajé con la Defensoría del Pueblo más de 15 años. Resulta que cuando nos llegaban las personas a denunciar la desaparición de su esposo, de su hijo, de su padre, de su primo, de su tío, del amigo, del vecino, etcétera, no encontrábamos una manera de agilizarlo y decían, por ejemplo, acaba de llegar a la finca la guerrilla y se llevó a mi papá. Por favor, búsquenlo rápido porque de pronto nos lo van a matar. Y resulta que nuestras leyes son a veces absurdas, por decirlo menos. Entonces, mire que se llevaron a mi papá y yo estoy seguro que fuera guerrilla porque lo habían amenazado. Le decían en sala de denuncias, esperemos que pasen 24 horas. ¿Qué tal que su papá se haya ido de parranda? ¿Qué tal que su papá se agarró con su mamá y como se pelearon, se fue? Entonces, esperemos. ¿Qué detectamos? Que cuando decíamos, esperemos a ver unas 24, unas 48 horas, unas 72 horas, en ese lapso las personas morían. En ese lapso las personas desaparecían irremediablemente y era prácticamente imposible ubicarlas. Y al mismo tiempo se detectó con casos en los cuales por palancas, por tráfico de influencias o por lo que ustedes quieran, movilizaban todo. Se llevaron al niño, voy a poner un ejemplo hipotético, se llevaron al niño del presidente de la corte. ¡Wow! Se desplegaba todo el mundo de inmediato. No había pasado media hora, se desplegaba, ¡pum! Lo encontramos. ¿A dónde lo llevaban? Ya lo llevaban fuera de la ciudad, ya lo llevaban fuera del país y se lograba rescatar. Entonces, a partir de esas experiencias entendimos que tenía que existir un mecanismo de búsqueda urgente y así lo trabajábamos y así se terminó llamando oficialmente. El mecanismo de búsqueda urgente es que cualquier autoridad que tenga noticia de que una persona ha desaparecido en contra de su voluntad, que se sospeche que es en contra de su voluntad, debe activar inmediatamente a todas las entidades y a todos los funcionarios y todas las herramientas necesarias para lograr o para intentar al menos la ubicación de la persona y su rescate, ¿ok? La herramienta ha sido efectiva, no todo lo que quisiéramos. ¿Para qué vamos a mentir? Porque no siempre nos paraban bolas, como decimos en Colombia, no nos hacían caso. Entonces, ¿qué pasó? Creamos el mecanismo y dijimos, bueno, ¿y cómo lo materializamos?
Entonces creamos un formatico que se llamaba Registro Nacional de Desaparecidos. El formatico es especial porque el formatico es, señora, usted que viene a denunciar, se llevaron a mi esposo de la finca. ¿Quién se lo llevó? No sé, pero estoy segura que fue la guerrilla, porque cuando fueron no les quisimos dar de comer porque no teníamos y nos dijeron que nos la iban a cobrar. Listo, señora, entonces siéntese. ¿Tiene una foto reciente de su esposo? Aquí está. El formato tiene la particularidad que le dejamos un espacio para colocar o pegar una o varias fotos o anexar varias fotos de la persona desaparecida, lo más reciente posible. Y todo el formato, que es largo, son los datos de la persona: qué edad tiene, cuál es su estatura, de qué color son los ojos, tiene barriga, tiene cejas gruesas, es calvo, es mechudo, cómo estaba vestido el día que desapareció, qué problemas de salud tenía, qué medicamentos toma, cuál fue la última persona que lo vio, cuál fue el sitio exacto en el que lo vieron por última vez, qué noticias han tenido posteriormente. Es decir, en ese formato consignábamos toda la información que la persona tuviera fresquita. Y ese formato lo enviábamos a la fiscalía para que oficiosamente se iniciara la investigación por desaparición forzada, o acompañábamos a la persona hasta la fiscalía o hasta la URI, que es la unidad de reacción inmediata, para que le recibieran de inmediato la denuncia y pudiera reportar la desaparición de esta persona. El hecho de que nosotros entregáramos a cualquiera de las entidades, sea la policía, sea la fiscalía o la procuraduría, o que la recibiéramos nosotros mismos, implicaba de suyo que se iniciaba el mecanismo de búsqueda urgente. ¿Qué quería decir? Si la fiscalía lo recibía, de una tenía que reportar a policía judicial para que iniciaran las pesquisas encaminadas a la ubicación de la persona. Si éramos nosotros como defensoría, hacíamos lo propio. Cuando se vio que el mecanismo era bueno, que el mecanismo era eficiente, se adoptó a nivel nacional y fue cuando se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Adicionalmente, y me voy al punto cuarto, es decir, a la administración de bienes de personas desaparecidas, encontramos que personas que eran desaparecidas o secuestradas en el marco del conflicto armado tenían familia, tenían trabajo, tenían obligaciones a su cargo, tenían bienes, y su cónyuge, sus padres o sus hijos quedaban así, legalmente maniatados porque no eran los titulares de esos derechos, de las cuentas, del trabajo, etcétera. Y entonces la familia quedaba bloqueada y empezaban a pasar necesidades, a pasar hambre, los embargaban, les quitaban las casas por no pagar las cuotas de la hipoteca. En fin, se dieron una cantidad de circunstancias absolutamente dolorosas, colectas de caridad para estas personas. Entonces, como país, nos paramos y dijimos: oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Esta persona está secuestrada o está desaparecida? Muchas veces la guerrilla secuestraba, por ejemplo, uniformados, y tardaban muchos meses en decir: sí, nosotros los tenemos. No lo decían inmediatamente, pero su esposa y sus hijos pequeños estaban pasando trabajo. Su esposa no tenía trabajo, sus hijos estaban pequeños, necesitaban ir al colegio, necesitaban alimentarse, vestirse, pagar servicios, pagar el arriendo. Entonces, nosotros somos el país de las leyes, pero algunas son muy buenas y bienvenidas sean. Entonces, se produjo una ley para la creación de la Administración Especial de Bienes de las Personas Desaparecidas, que incluye a las personas secuestradas, permite que el cónyuge o el padre o la madre o el hijo o el familiar más cercano de la persona que ha sido víctima de desaparición forzada asuman la curaduría de los bienes del secuestrado o desaparecido. Entonces la persona puede recibir, y fuera de eso, si se trataba de servidores públicos, servidores del Estado, se instauró también la obligación de que los salarios que la persona estaba devengando los siguiera recibiendo su familia, porque muchas personas que fueron víctimas de desaparición forzada eran servidores públicos, bien policías, bien concejales, senadores, alcaldes, muchos alcaldes, gobernadores, etcétera. Entonces, que se ordenó que siguieran recibiendo del erario
sus salarios para que sus familias no murieran de hambre. Esto se llama ayuda humanitaria, esto se llama, es algo por razones humanitarias, así de simple. Entonces, ojo, fíjense que estos son los 4 mecanismos que existen en la actualidad para prevenir y para proteger a las víctimas de este tipo de delitos. Continuemos. Nosotros nos vamos a concentrar, no podemos trabajarlos todos porque no tenemos el tiempo suficiente, nos vamos a concentrar en el mecanismo de búsqueda urgente. Ya les había dicho que es un dispositivo público, es gratuito, 100% gratuito, ¿sí? En el cual cualquier autoridad judicial y no judicial, es decir, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y cualquier servidor público que tenga noticia de que una persona ha sido víctima de desaparición forzada, inicie o solicite que se active el mecanismo de búsqueda urgente. Bueno, continuemos. Adicionalmente, ¿para qué sirve el mecanismo de búsqueda urgente? Cuando a mí me dicen Pedro Pérez desapareció en su finca ayer a las 3 de la tarde, activo el mecanismo de búsqueda urgente, mis investigadores y mis peritos se van a recaudar material probatorio en el lugar en el que posiblemente ocurrió el hecho. Empiezan a hacer lo que llamamos nosotros una reconstrucción de las últimas horas de la presencia de la persona. ¿Eso qué nos permite? Recolectar los elementos materiales probatorios necesarios para acreditar si se cometió o no se cometió el delito y desde luego también nos puede servir para posiblemente identificar a los autores del hecho. ¿Ok? Bueno, como les decía, activación del mecanismo. ¿Quiénes lo pueden activar? Cualquier persona. Supongamos que tengo un señor que vive en una finca solo, él le vende la producción de su hacienda, que es frutas, a las grandes superficies, vive solo, no tiene familia, está separado, la mujer lo detesta, se fue a ir al exterior para no verlo más, etc. Está solo y es víctima de desaparición forzada. ¿Quién se enteró? El vecino. ¿Puede ir a denunciarlo? Sí, puede ir a denunciarlo y puede pedir que se active el mecanismo de búsqueda urgente. Los agentes y demás miembros del Ministerio Público, cuando hablamos de Ministerio Público hablamos de la Procuraduría General de la Nación, que es la representante de la Nación, la que verifica dentro de los procesos de diferente índole que se respeten las garantías constitucionales de todas las personas, y forma parte también del Ministerio Público la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de la promoción y divulgación de derechos humanos y la que suministra, importantísimo también en este tema, defensor público gratuito que asuma la representación de las víctimas del delito de desaparición forzada. Y por último, como les decía, cualquier servidor público que tenga noticia de la comisión de un delito está en la obligación constitucional y legal de denunciarlo y desde luego de activar el mecanismo de búsqueda urgente. ¿Cuándo procede la activación del mecanismo? Porque a veces llegan y dicen, no, es que mi hermanito, a mí me pasó una vez, llegó una señora y me dice en la defensoría, es que como le parece que el ejército desapareció a mi hermanito hace como 5 años, entonces yo vengo a activar el mecanismo de búsqueda urgente. Yo, a ver, podemos hacer otras cosas, pero el mecanismo ya no tiene sentido. Vamos a ver es qué pasó. Ya hablamos más es de Comisión Nacional de ¿qué? De búsqueda de personas. Ya hablamos de la búsqueda de la persona, pero no de activación del mecanismo. La activación del mecanismo no se puede hacer si nosotros ya tenemos certeza que la persona murió por obvias razones. Y cuando ha pasado tanto tiempo, tampoco tiene eficacia. ¿Ok? Entonces, inmediatamente desde el momento en que se presume que una persona ha sido desaparecida, sin que sea exigible que pasó 1 hora, 2 horas, no, estoy segura que se lo llevó la guerrilla, ya, lo activamos de una antes de que lo desaparezcan, antes de que lo escondan o antes de que lo maten. Segundo, cada vez que se tenga noticia del lugar en donde posiblemente está la persona. Esto no, ¿por qué se consagró así? Porque resulta que desaparecía la persona, se activaba el mecanismo de búsqueda urgente. Pasaban 2 meses, creo que son 2 meses, y no era posible ubicarla. Entonces, pasados 2 meses, si no logramos ubicar a la persona desaparecida,
finaliza el mecanismo de búsqueda urgente, no las investigaciones penales por el delito, ¿sí?, sino el mecanismo de búsqueda urgente. Si yo dentro de los 2 meses siguientes no pude ubicar a la persona, ¡pum!, mecanismo de búsqueda urgente cesa. ¿Por qué? Porque yo tengo que dedicar esos esfuerzos a otros casos que se vienen dando recientemente, ¿ok? Pero resulta que cesamos la búsqueda de Pedro Pérez porque pasaron 2 meses, no, ni idea, se esfumó. Pero resulta que al cabo de 6 meses me dicen, es que supimos que lo tenían en una caverna en la cordillera oriental y lo están moviendo para el páramo de Sumapaz. A título de ejemplo, ¿qué hacemos? Activamos de inmediato el mecanismo de búsqueda urgente porque nos están diciendo 2 sitios precisos en los que posiblemente puede estar y una zona de movimiento en la que posiblemente nosotros podemos hallar a la persona. Entonces, todas las veces que tengamos noticia de que posiblemente han visto a la persona, de que posiblemente la persona ha sido movida, pues vamos a activar el mecanismo de búsqueda urgente. Y pasados 2 meses, si no hay resultado, ¡pum!, volvemos y lo cerramos, ¿ok? ¿Cuáles son los derechos de los familiares de la víctima del mecanismo de búsqueda urgente? Tienen que ver un poquito con lo que ya les expliqué. Pues desde luego que en primer lugar tienen derecho a la liberación de la persona. Muchas veces se produjo desaparición forzada, como les decía, a manos de los grupos armados ilegales, y como se habían iniciado en diferentes épocas intentos de negociaciones, intentos de acuerdos de paz, los grupos armados ilegales presionaban al Estado secuestrando personas o desapareciendo forzadamente a las personas. Entonces, dentro de lo posible, la Cruz Roja Internacional, la Defensa Civil, Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos con sede en Colombia y otra serie de entidades, ONGs y políticos incluso para beneficiarse del tema también, se ofrecían a servir de mediadores para lograr la liberación de estas personas, es decir, para presionar y decirle a la guerrilla, oye, nosotros sabemos que usted tiene a este hombre, suéltelo y miramos a ver cómo negociamos. Entonces empezaban negociaciones a través de terceros de buena voluntad, gratuitos, que no estaban obligados pero que querían ayudar, y se lograba la liberación y que se entregara a la Defensoría del Pueblo o a la Procuraduría o al Alto Comisionado de Derechos Humanos con sede en Colombia, etc. Segundo, cuando la persona ha fallecido, el segundo derecho importantísimo, fundamental, es el de la entrega de los restos. Cuando hablamos de la entrega del cadáver o la entrega de los restos, hablamos adicionalmente de listo, no lo vaya a desenterrar en la fosa donde lo enterró, pero dígame dónde está, para que el Estado vaya y cumpla con su cometido. El delito de desaparición forzada tiene un componente emocional demasiado pesado, diríamos. Ustedes los psicólogos, bueno, yo diría que pesado, ¿en qué medida? La incertidumbre que genera para los familiares no saber qué está pasando con su ser querido es algo insoportable, es algo que afecta a la salud mental, la salud emocional y la salud física de los familiares. La vida de esa familia queda en stand-by, la vida nunca se vuelve a normalizar hasta que no se sabe qué pasó. Muchas madres han muerto esperando saber qué pasó con sus hijos y rogándole a la guerrilla, a los paramilitares y al mismo Estado, por favor, entréguenme el cuerpo de mi hijo para yo saber que sí, que se murió y que ya no tengo que estar sufriendo por él, que ya lo único que tengo que hacer es rezarle, que ya no tengo que llorar más por él. Entonces, ojo, no les permiten hacer el duelo. El ciclo de duelo no finaliza nunca, porque no tienen la certeza de lo que sucedió con ese ser amado. Imaginarse que puede estar siendo torturado, que puede estar soportando hambre, que puede estar siendo objeto de vejámenes sexuales, en fin, una cantidad de barbaridades que pueden suceder con una persona cuando desaparece, agota emocionalmente. Entonces, en esto
el Estado ha invertido muchos recursos, ha recibido mucho apoyo, por ejemplo, de medicina legal de España y de otros países, no solo para cuando se han hallado los restos, sino para la identificación positiva a través del ADN y poderle decir a esta mamá, mire, si el ADN de este fémur es de su hijo, ya, es un fémur nada más, pero es su hijo y usted ya sabe que su hijo no está vivo, ya, pero es finalizar ese duelo tan espantoso. Bueno, derecho de información y participación en el procedimiento. De todas las diligencias que se hacen cuando se activa el mecanismo de búsqueda urgente, así como de todo lo que está ocurriendo en el proceso penal, salvo que pueda entorpecer la investigación, desde luego, debemos tener informados a los familiares de las personas desaparecidas. Es su derecho y es por la misma consideración del punto anterior. Derecho a solicitar el traslado del proceso a otra autoridad porque se considere que quien está tramitando el proceso no es independiente y puede estar influido por los captores de la persona. Este fue un fenómeno muy frecuente en mi país. Había zonas que eran de control territorial de la guerrilla y zonas que eran de control territorial de los paramilitares. Yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo y me iba en Boyacá, todo el norte de Boyacá, donde la guerrilla había estado mucho tiempo. Resulta que la guerrilla, de allá salieron los policías y salieron todas las autoridades. Es decir, solo estaban ellos y ellos eran los que impartían justicia. Entonces fueron muchos años en los que realmente los procesos de las que se iniciaban por las denuncias de las personas que habían desaparecido se quedaban quietos en la capital porque los fiscales y los investigadores no podían ir a esas zonas sin que eso representara riesgo para su vida. De hecho, muchos jueces, fiscales, investigadores de policía judicial fueron asesinados, fueron emboscados cuando intentaban ir a cumplir con su deber. Entonces, ¿qué tocó? Quieto ahí. Cuando el Estado logró retomar el control de esas zonas, restablecer las estaciones de policía, restablecer a los jueces y a los fiscales, pues igual no había finalizado el conflicto, el accionar de estos grupos armados seguía vigente. Entonces muchos fiscales y muchos jueces tampoco podían tomar decisiones y podían hacer su trabajo porque eran permanentemente amenazados por parte de los grupos armados ilegales. Y entran además a partir de los 70, y ustedes lo saben, y con más fuerza en los 80, el narcotráfico, que se aliaba con unos y con otros para controlar los corredores a través de los cuales se sacaba la droga que se exportaba para comercializar en todo el mundo, ¿sí? Entonces, miren todas las aristas que tiene este problema. Hubo que solicitar el traslado de muchos procesos por esas razones a capitales, pero cuando estos traslados se dan, tristemente se dificulta aún más la investigación porque lo tiene un juez de otra sede, un fiscal de otra sede. Ese fiscal difícilmente se va a poder desplazar a recabar todo lo que necesita para perfeccionar la investigación. Y por último, el derecho a recibir protección cuando las circunstancias lo ameriten. Nosotros tuvimos muchos casos de familias enteras que fueron secuestradas. Hay un departamento que es el departamento del Cesar, cuya capital es Valledupar, en donde todos los años se realiza el Festival Vallenato, que es famoso a nivel mundial. Pero tiene una particularidad y es que fue muy golpeado por la guerrilla y también por los paramilitares. Entonces, había familias. Se caracteriza porque las familias eran dedicadas a la ganadería, al cultivo del sorgo, de la soya, y personas que hicieron unos capitales inmensos, capitales bien habidos, y empezaban secuestrando a un hijo, luego el otro hijo, luego el otro hijo, luego la mamá, luego el papá. Era una cosa hasta que los dejaban completamente en la ruina. El tema es que también fueron desaparecidas muchas personas de esa manera. Entonces a esas familias que tenían mucho dinero también tuvieron que darles protección especial, pero el Estado no tenía la capacidad de dar ese tipo de protección. Y al final estas personas, ¿qué tuvieron que hacer? La mayoría, salir del país y para proteger su vida. Continúa. Como les decía, ¿cuándo termina el mecanismo de búsqueda urgente? 1.
cuando la persona es hallada privada de la libertad y se logra su liberación, que sería lo maravilloso, que todas las personas se pudieran hallar de esta manera. En segundo lugar, cuando la persona es hallada sin vida. Se hallaron sus restos, fue víctima de desaparición forzada y adicionalmente de homicidio calificado y agravado. Y en tercer lugar, como les decía, cuando hayan transcurrido 2 meses desde el inicio de la búsqueda de la persona desaparecida y habiendo practicado todas las diligencias exhaustivamente con la diligencia debida, que es un principio internacional para el debido proceso, no se haya tenido éxito en el hallazgo de la persona viva o muerta. ¿Qué mecanismos internacionales de apoyo tenemos nosotros cuando funcionamos con el mecanismo de búsqueda urgente? Tenemos el mecanismo de acciones urgentes en el sistema de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, a petición de cualquier persona, puede activar también los mecanismos necesarios para incidir, es decir, decirle al Estado, oiga, jovencita, usted le están diciendo que esta persona desapareció hace 8 horas y usted no está haciendo nada. Entonces, Naciones Unidas, en casos muy especiales, interviene también para tratar de evitar que la persona finalmente desaparezca y no sea hallada. En segundo lugar, tenemos las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas medidas generalmente se dan cuando se están produciendo desapariciones continuas o desapariciones masivas. Entonces, la Comisión Interamericana le escribe al Estado diciéndole, ojo que yo me enteré que en su país está desapareciendo la población transexual, por ejemplo. Ojo, usted no está haciendo nada, usted no está tomando las medidas para proteger a esa población, pero adicionalmente usted no está haciendo nada para encontrar a esas personas. Es un tipo de medida cautelar, entonces le está haciendo el requerimiento y le está diciendo, disponga lo necesario y repórtele a la comisión qué está haciendo para hallar a estas personas. En segundo lugar, tenemos las medidas provisionales, que esas sí ya son de competencia ¿de quién? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llegó el caso y la comisión dice, esto está tan grave que ni siquiera voy a por medidas cautelares, me voy de una vez con la denuncia a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana produce medidas provisionales. Medidas provisionales que ustedes saben que son de obligatorio cumplimiento porque Colombia y nuestros países reconocen la jurisdicción del sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, el derecho al acceso a la justicia para las víctimas y los familiares de las víctimas, ¿de qué manera en qué consiste? Consiste en obtener verdad, justicia y reparación. Como les decía, los familiares que reclaman en su gran mayoría, los de desaparecidos incluso desde el año 58. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo desaparecieron? Lo único que necesito saber es qué pasó con él. Lo mataron, lo dejaron morir, lo mandaron para la luna, lo mandaron para Marte, pero por favor díganme qué pasó, ¿sí? Justicia, que sean procesadas las personas que cometieron ese delito en contra de esta persona o personas. Y reparación es que los daños morales y los daños relacionales que se le ocasionan a los familiares también deben ser reparados, y cuando la víctima es rescatada, desde luego que el tiempo que la persona estuvo privada de la libertad y todo aquello que le haya sucedido durante esa privación injusta de su libertad también es objeto de reparación por parte del Estado colombiano. Segundo, a conocer, acceder y actuar en todas las... hablo de verdad, justicia y reparación. Ahora, estos derechos, ¿cómo se realizan? A través de estos temas específicos. 1. El derecho a conocer la verdad, las circunstancias, las causas, a dónde lo llevaron, por qué a él y no a otro, por qué en estas circunstancias, por qué lo mataron, por qué no lo dejaron vivir, etc. Segundo, conocer, acceder y actuar en todas las fases del proceso penal y en el mecanismo de búsqueda urgente. ¿A través de quién? De un defensor público que debe ser suministrado de manera gratuita por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, además del tema de promoción y divulgación de derechos humanos, tiene a su cargo el tema de la Defensoría Pública. Es otra gran rama que tiene
toda la parte administrativa independiente, y es la que provee defensores públicos para los procesados que carecen de los recursos económicos para contratar un abogado o que por razones sociales ninguna persona los quiere defender. Y tenemos otra gran área que es el área de los defensores públicos que representan a las víctimas dentro de los procesos penales. Entonces hablamos de las víctimas de este tipo de delitos y de víctimas específicas que se priorizan, que son las mujeres, los niños y niñas y adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, porque son personas que tradicionalmente han visto vulnerados sus derechos fundamentales, es decir, hacen parte de la población vulnerable reconocida como tal por la Corte Constitucional en mi país. Bueno, tercero, que se adelante una investigación eficaz y oportuna que permita la identificación y la sanción de los responsables. Cuando hablamos del principio de debida diligencia en materia de derechos humanos, está relacionado con el debido proceso. Yo no garantizo el derecho fundamental de acceso a la justicia simplemente recibiendo una denuncia, simplemente adelantando actos urgentes o simplemente cerrando una investigación. Yo lo garantizo cuando yo identifico responsables y sanciono a los responsables. Así se realiza de manera plena el derecho fundamental de acceso a la justicia. Bueno, las víctimas adicionalmente, en lo que tiene que ver con garantías, recibirán atención y protección inmediata, comunicación sobre los derechos. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deben indicarles qué derechos tienen dentro del proceso, de qué manera los pueden realizar, en dónde pueden pedir protección, porque también hay una oficina nacional de protección. No funciona tan bien como quisiéramos, pero de alguna manera vamos funcionando. A recibir información sobre el proceso y, como les decía, a estar judicialmente representados por la Defensoría Pública. Bueno, cuando se recibe la denuncia, de manera inmediata, y para ser coherentes con todo lo que hemos hablado, de manera inmediata hay que diligenciar el formato único de personas desaparecidas y activar el mecanismo de búsqueda urgente. Y se deben entregar a la víctima copia de la denuncia, copia del formato nacional de búsqueda de personas desaparecidas y toda la información de lo que va a suceder en el proceso y de qué manera pueden participar o colaborar para facilitar la ubicación de la persona desaparecida. ¿Por qué se especificó en la ley? Porque había funcionarios muy perversos que le decían: si venga, le recibo la denuncia, listo, ya váyase. Cuando iban a ver, no, aquí nadie ha denunciado, no hay nada. Le dieron copia de la denuncia, no, me dijeron que yo no tenía derecho, que me fuera. Somos así de perversos. Da pena, pero eso pasa. Entonces, por eso tuvo que establecerse la ley. A la persona que va a denunciar hay que entregarle copia de su denuncia. Bueno, ¿qué busca el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas? Que es un tema que a nosotros nos parece vital y en el que estamos ocupados en el país en estos momentos. Darle respuesta a estos interrogantes. ¿Quiénes están desaparecidos? ¿Dónde pueden estar? ¿Y qué les sucedió? Y desde luego, hallarlos vivos o recuperar sus restos. Esa es la tarea a la que nosotros le hemos apostado, porque es la manera que nosotros tenemos de realizar la reparación y la satisfacción para los familiares de las víctimas que siguen llorando y que siguen sin saber qué pasa con sus seres amados. Esto le pasa a las personas. Muchísimas gracias.